Es un privilegio saludarle una vez más de los estudios de Canal 17 para El Salvador y para el mundo. Nosotros estamos hoy en nuestra 13ª vigilia al aire y estamos hablando de renovarnos en Cristo. ¿Cómo usted y yo podemos tomar esas fuerzas, ese animal famoso, esa ave, como lo dice la Biblia, renovar fuerzas como el águila? Yo sé que los problemas, las dificultades, hermanos y hermanas, a todos nos desinflan, a todos muchas veces nos van a hacer pasar por ese valle de amargura, por ese valle de soledad en el cual muchos se encuentran. Sabemos que en nuestro país y el mundo entero los días no son los mejores, pero a través de apegarnos al Señor, a través de caminar con Dios, nuestra vida es mejor. Yo quiero hablar en esta oportunidad del peligro de marchitarse, porque la palabra de Dios nos indica que en los postreros tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que está pasando. Basta con que nosotros en El Salvador podamos verificar que muchas iglesias los días domingos por las tardes ya no tienen servicios. Por la mañana antes era lo contrario. En la mañana las iglesias estaban un poco vacías porque la gente hacía mercado, hacía otras actividades. Pero ahora en las mañanas la gente llega a la iglesia, pero en las tardes desaparece. Es normal. Y el testimonio que nos dan las personas es que muchas veces llegan a descuidar la parte espiritual. Y por eso nosotros en esta oportunidad vamos a hablar del peligro que trae las consecuencias en las cuales nosotros como hijos de Dios muchas veces caemos. Hablaba con un buen amigo. Y este amigo está ahora buscando de Dios. Pasó 6 años retirado de Dios. Yo recuerdo que serví en una iglesia. Estaba muy metido. Y de hecho, pues cuando yo conocí la iglesia donde él servía, era uno de los bastiones de esa iglesia. Me hablaron muchas cosas buenas, que era un buen servidor. Pero sucedió, como en muchas oportunidades, podemos verlo en diferentes iglesias, que hay personas que se retiran, que hay personas que de la noche a la mañana cambiaron su estilo de vida. Y después de ser personas que aman a Dios, después de ser personas apasionadas por Dios, empiezan poco a poco a enfriarse, poco a poco a retirarse de los privilegios, de los dones que Dios le ha dado y muchas veces pues lastimosamente quedan a un lado. Vamos en este momento a invitarle a Romanos capítulo 8, versículo 16. Esta es la prueba, cómo yo puedo entender de que soy un hijo de Dios. Es bien sencillo. Dios aquí nos ha puesto a través de su palabra en Romanos, el capítulo 8, el versículo 16. Dice que para tener garantizado que usted y yo somos hijos de Dios, hay una muestra. Y esa muestra es precisamente el Espíritu de Él, el Espíritu del Señor. Dice el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Interesante. ¿Cómo sé que yo soy salvo? Es bien sencillo. Si usted siente en su corazón esa reprensión cuando hay algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si usted siente esa bendición de poder conectarse con Dios con una buena alabanza. Si usted siente ese momento donde muchas veces nosotros sabemos de que Dios nos habla. Y es precisamente a través de su Espíritu. Porque todo creyente, la palabra de Dios dice que muchas veces contristamos al Espíritu. Es decir, que usted resiste. El Espíritu Santo nos indica. Por ejemplo, si usted es un buen creyente y va en carretera, los que manejamos, y una persona se atraviesa, si usted empieza el pleito con esa persona, al final, usted va a sentir la reprensión de Dios. Eso es solamente quizás el ejemplo más sencillo. Pero usted va a sentir la reprensión de Dios y usted dice, bueno, ¿para qué lo hice? Eso es precisamente cuando Dios habita en nosotros. Es cuando usted y yo somos el templo y morada que Dios ha designado
Porque la iglesia es local, pero nosotros somos el templo de Dios. Y sabe, hermanos, que eso es lo que la Biblia nos muestra a través del salmista David, de ese siervo de Dios. Dice que en el antiguo pacto o en el antiguo testamento, la Biblia describe que el Espíritu de Dios no estaba permanente como en nuestros días. Como cuando Jesús vino a la tierra y dijo, me voy, pero no los dejo solos, les enviaré al Consolador. Nosotros pareciera que estamos solos en el mundo, pero nosotros no estamos solos. El mayor privilegio de un ser humano, de un mortal, es ser precisamente la morada de Dios, la morada de Dios mismo. David decía, si usted me puede acompañar, en el Salmo 51, capítulo 51, versículo 11. David había cometido un error, y quizás de los más difíciles, de los más graves que un hombre puede cometer. Había sido parte de un asesinato, él fue parte de esta historia difícil. Y resulta, dice el capítulo 51, versículo 11, que Dios había puesto su disciplina en David. Dios había castigado a David. Por tal razón dice lo siguiente: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe? Dice David, le había pedido a Dios una nueva oportunidad. Porque, hermanos y hermanas, con el tiempo yo conozco personas que tienen mucho tiempo de ser creyentes. Algunos tuvimos ese privilegio de nacer en los caminos del Señor. Otros tendrán poco tiempo. Yo siempre que tengo el privilegio de poder bautizar, de poder ser parte del testimonio de un creyente, de una persona que da testimonio, que ha creído en la muerte y resurrección de Jesús, siempre pregunto, ¿hace cuánto usted recibió al Señor? ¿Hace cuánto usted es parte de la familia de Dios? Y me he topado con algunas personas que dicen, mire, yo apenas tengo 3 meses. Yo apenas tengo un mes. Hace 3 semanas aproximadamente, venía un joven y me decía, hoy es mi primera, hoy recibo al Señor y hoy me bautizo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Porque sabemos que a partir de ese momento otra historia es en la vida de ese hermano, de esa hermana. David, y volviendo al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, conocía a Dios. Todo lo que este hombre llegó a hacer es porque Dios se manifestó en él. Y él está consciente de eso. Y a través de este error, dice que el Espíritu Santo se apartaba de las personas porque no estaba como en nuestros días, permanente. Y David le suplica al Señor lo siguiente, dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque la grandeza, lo más hermoso que le pueda suceder a un mortal es tener a Dios en su vida, que Dios vive en nosotros, que su Espíritu Santo repose en nosotros, que se manifieste. Eso dice David, no me quites al Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, en nuestros días, si usted es un buen hijo de Dios, el Espíritu Santo no es quitado, pero sí nosotros sabemos que de alguna manera lo resistimos. Y he ahí el fracaso, he ahí cuando nosotros sufrimos. Porque, mis hermanos, hay etapas diferentes en la vida. Hay etapas diferentes. Yo escuchaba un testimonio maravilloso, un testimonio muy lindo de parte de un ministro del Señor, de un ministro de alabanza, famoso dominicano, llamado Robert Greene. Y ahora pues él es parte del grupo Barak. Y decía este caballero, me gusta mucho, usted lo puede buscar a través de internet, puede chequear ahí este testimonio. Decía él, miren, yo viví, mis papás servidores de Dios, yo crecí en los caminos de Dios, pero llega un momento donde la vida de un creyente se enfría. Ya no quería salir a evangelizar, era un jovencito,
ya no quería salir a evangelizar, ya no quería ser parte de ir, y ya era una carga de estar en las actividades de la iglesia. Los papás de él, creyentes, pastores. Y dice que él llegó a un momento donde él quería precisamente lucir, quería él sobresalir como artista. Incluso fue a diferentes concursos seculares. Porque usted sabe de que una persona media vez no tenga la convicción de Dios, le es atractivo el mundo. Y de eso vamos a hablar también en unos instantes. El mundo le es atractivo. Y dice este joven, yo quería triunfar a donde no había una actividad donde requisiera, o donde había oportunidad de ser artista. Ahí llegaba él. Pero lastimosamente nunca se le dio una buena oportunidad y entró en depresión. Entró en depresión, y esa depresión lo llevó a estar resguardado, a estar en su cuarto. Pero allí dice de que el Espíritu Santo le habló. Allí Dios lo tocó y le dijo que lo iba a utilizar, y ahora es un gran artista para Dios. Es un gran hombre de Dios. Una administración poderosa. Usted lo puede ver ahí en YouTube, ahí lo puede chequear con el grupo Barak. Cómo ministra ese hombre es especial, porque a través de su Espíritu Santo, él renovó esa conexión con Dios. Sabemos que Jesús nos enseñó a orar. Dijo, todo lo que pidáis al Padre, hacedlo en mi nombre. ¿Sabe qué interesante eso? Pero la obra de Dios Padre a través de Jesucristo la realiza el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia, y vuelvo a Romanos capítulo 8, el versículo 26. Fíjese qué tesoro más grande, lo más maravilloso que existe en la vida de un ser humano es el Espíritu de Dios. Dice el capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es lo más grande que exista para usted y para mí. El Espíritu de Dios, la esencia de Dios mismo. Mis hermanos, Dios nos advierte que nosotros, desde el momento en que tenemos conciencia de Dios, desde el momento en que nosotros conocemos a Dios, no podemos descuidarnos, porque fácilmente puede nuestro espíritu marchitarse por los quehaceres, por el activismo y no por la comunión con Dios. Yo quiero invitarle a Efesios. Vaya conmigo a Efesios, por favor, a usted que está pendiente, a usted que nos sintoniza en diferentes lugares de Estados Unidos, en los diferentes países de Norteamérica, de Canadá, Australia mismo, incluso Suramérica, Centroamérica y por supuesto nuestro país, El Salvador. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mis hermanos, debemos de alimentar ese hombre nuevo que la Biblia menciona, ese hombre que es creado desde el momento en que usted recibe al Señor, desde el momento en que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Desde ese momento usted sabe de que hay un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es el que nosotros debemos de alimentar, porque mientras estemos en la tierra, el hombre viejo siempre va a estar ahí. Pero el hombre nuevo es el que nosotros debemos de alimentar con palabra de Dios, con oración, con ayuno. Debemos de alimentarlo con la palabra misma. Dice a través de las predicaciones, por supuesto. Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántas y cuántos hombres hemos sido víctimas de ese viejo hombre? Hace unos días, usted sabe de las dificultades que vive el país. Hace unos días yo dije, bueno, sería bueno comprar un arma. Sería bueno para cuidar la familia. Ese es el hombre, ese es el hombre viejo, ¿eh? Buscar, ¿cómo se llama? Una manera, cómo sentirse seguro. Pero el hombre nuevo nos lleva
a que la palabra de Dios dice que ángeles. Y literalmente Jesucristo, a través, como lo describe la palabra de Dios, dice que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchos cristianos andan armados. Y eso lo digo personalmente, ¿verdad? Yo quería preguntar por un arma. Pero sabe, en nuestros días con la misma arma que muchos andan, con esa misma les quitan la vida. Porque el hombre nuevo tiene que entender que Dios es el que lo cuida. Debemos de ser precavidos, debemos de ser personas que debemos caminar o pedir sabiduría a Dios. O en todo caso debemos de tener en cuenta que nosotros no caminamos simplemente por caminar, sino con la guía de Dios. Y yo decía, bueno, ¿de qué sirve que yo tenga un arma? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a solucionar? Así que el nuevo hombre me dijo, no, ni arma, ni aprender a defenderse en artes marciales. Nuestra ayuda viene, como dijo David, nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del Señor. Y Él mismo dice, mía es la venganza. Él mismo ha dicho de que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay fuerza que detenga a Dios cuando intercede por sus hijos. Dice el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Fíjese qué importante. Renovar significa restablecer o reanudar esa conexión que muchas veces nosotros perdemos fácilmente por los quehaceres del mundo, por las ocupaciones del mundo. Dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahí sigue describiendo, y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, de lo cual ya estábamos hablando. Mis hermanos, debemos de alimentar el nuevo hombre. Un hijo de Dios, si quiere ser exitoso, debe alimentar el nuevo hombre. Mis hermanos, los días son peligrosos. Si hay alguien que nos acecha, el peligro de marchitarse, mis hermanos, está en un tiempo, puede ser un tiempo muy corto. Yo quiero que vaya conmigo, acompáñenme a Marcos, capítulo 4, versículos 15 en adelante. La Biblia describe de que nosotros muchas veces tenemos que ser constantes en nuestra vida espiritual, porque si alguien está interesado en robarnos la comunión con Dios, en robarnos la bendición, es precisamente alguien que usted ya conoce. Digo, lo conoce en la forma como actúa a través de las personas que hacen maldad. Capítulo 4 del Evangelio según Marcos, versículo 15 dice, el 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y Jesús puso un ejemplo muy sustancial, puso un ejemplo maravilloso. Dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sabe, hace unos días hablaba con un pastor y yo había tenido una comunión muy interesante con Dios ese día. Y le digo a ese pastor, mire, hay que pedirle a Dios y dígale a los hermanos cuando le acompañen a nuestra iglesia que Dios nos hable. Porque muchas veces nosotros despreciamos a las personas. A veces la forma de hablar no es agradable de algún predicador. A veces algunos
no somos aceptos. Sin embargo, no es de nosotros lo que compartimos, sino que es precisamente lo que está en la Escritura. Y la Escritura es la que habla. Dice que ella es la que hace el efecto como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Dice que el Señor manifiesta que Satanás llega también a las iglesias. Satanás va a las iglesias, hermano. Y no va, porque él ya está condenado, él ya no tiene perdón, ya fue llevado a juicio, fue declarado culpable. Y dentro de algún tiempo, él va a ser lanzado, dice la palabra de Dios, al lago que arde con fuego y azufre. Y detrás de él va su equipo de trabajo, y el que no se halló escrito, habla de los mortales. Y el que no se halló escrito también va a ser lanzado junto a, ¿cómo se llama?, a Satanás. ¿A qué llega Satanás? A las iglesias. ¿A qué llega Satanás? A los diferentes lugares. A robar la palabra. Porque una persona que anda bien con Dios está concentrado en la palabra. Habrán algunas frases, habrán algunas porciones de cada predicación que nos identifican. Pero Satanás eso quiere, que la persona venga al culto, vea el teléfono, se distraiga, otros estén hablando, a manera que nosotros no aprendamos y aprovechemos. Eso dice acá, que Satanás quita la palabra en algunos. Fíjese qué difícil, ¿verdad? Satanás quita la palabra en algunos. Y fácilmente nosotros podemos ser víctimas. Dice el versículo 18, estos son los... está dando el Señor la lista. Y luego dice en el versículo 17, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, dice el 19, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Usted ve personas que se congregaron y al corto tiempo dejaron de buscar de Dios. ¿Por qué razón? Porque Satanás robó lo que en usted pudo ser una gran bendición, que es la palabra de Dios para dar fruto en usted. Mis hermanos, Dios nos exhorta que debemos de amarlo a Él. Esa es la mejor manera de renovar nuestro espíritu todos los días, 24 horas. La manera de cómo usted renueva su espíritu o renueva su mente o su corazón. Porque el viejo hombre va cada día desgastándose, pero el hombre nuevo, dice la palabra de Dios, aquí lo había anotado el texto, si usted lo quiere buscar, en 2 Corintios 4:16. Dice que el hombre interior se va renovando cada vez que usted va buscando más de Dios. Y a ese hombre hay que alimentar, al hombre nuevo. Vaya conmigo por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dios nos exhorta en una de las etapas quizás donde más afecta a los creyentes la comunión con Dios es en la juventud. Y por eso Dios dice que nosotros debemos de vivir cada día enamorados de Él, como dos novios cuando se aman, cuando hay personas que no pueden vivir una sin la otra. Ese es el amor que nosotros debemos de tener para con nuestro Señor, porque cuando ese amor se ha enfriado, nuestro espíritu se marchita, y ahí vienen los problemas, nos doblegan, incluso a muchos cristianos los ha hecho perecer. Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. El Señor nos exhorta este nuevo mandamiento, porque aquí nos está dando un nuevo mandamiento. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No améis al mundo, está bien claro. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Y tener el amor del Padre en nuestra vida es el tesoro más grande. Porque Dios lo ha dicho claramente. Fíjense que David mismo lo experimentó y dijo, mire,
podría ser que papá, mamá no pudieran ser lo que yo deseo, porque muchos no hemos tenido esa buena experiencia de tener buenos padres. Pero con todo eso dice, Jehová me recogerá. Y él ha dicho que como padre es inigualable. Es inigualable. Su papá terrenal muchas veces está limitado a darle ciertas cosas, a proveerle ciertas cosas. Pero el papá eterno, el Padre celestial, es capaz de todo. Es capaz de bendecirnos. Y dice de que cuando nosotros pedimos, debemos de pedir cosas buenas, porque Él no da cosas malas. Entonces, el peligro de marchitarnos radica en no amar a Dios, en primer lugar. No amar a Dios. En segundo lugar, marchitarse es no alimentar ese nuevo hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo renovamos nuestro espíritu? ¿Cómo renovamos nuestras fuerzas? ¿Cómo renovamos nuestra mente en Cristo? Porque aún siendo cristianos, muchas veces nosotros estamos desanimados y vivimos lamentándonos. Yo últimamente he animado a muchos de mis pastores, digo yo, de las personas con las cuales nos toca trabajar, nos toca poder animarnos unos a otros. Es normal, hay enfermedades terminales, hermanos. Hay situaciones difíciles, no lo vamos a negar. Hay momentos donde sentimos que todo se nos derrumba y es normal. Es normal. Y yo les digo a muchos de los amigos pastores, bueno, vamos a acudir a la fórmula que nunca falla. Vamos a volver a insistir a la oración. Porque tarde o temprano Dios va a contestar. Él mismo ha dicho, clama a mí, yo te voy a responder. Y a través de invocar su presencia, a través de que su Espíritu Santo se manifieste, algo va a suceder. Algo va a suceder. Hace un par de días les mandaba una alabanza maravillosa sobre la manifestación del Espíritu, sobre cómo nosotros debemos de hacer que su Espíritu Santo se manifieste. Y les decía, les dejo de tarea a los pastores. La tarea de esta noche es oír por lo menos unas 20 veces esta alabanza que dice, Espíritu de Dios llena mi vida. Y esa es la tarea que también quiero compartir con ustedes. Yo sé que no será fácil el momento que vivimos algunos. Nuestras fuerzas decaen. Es normal. Nuestras fuerzas decaen. Dice en Isaías ese texto muy conocido y quizás lo vamos a ver rapidito, en menos de un minuto. Solamente para recordar esas promesas que Dios ha dejado a través de su palabra. Y en Isaías capítulo 40, la palabra de Dios dice de que los jóvenes flaquean, caen, entran en depresión, hablan incluso hasta de no vivir más, porque perdieron el amor de su vida, porque piensan de que no van a encontrar otra persona igual. Y déjeme decirle que con el Señor siempre hay otras oportunidades. Dice la palabra de Dios en el capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos, yo sé que quizás muchos de los que hoy estamos a través de esta cadena de oración, a través de estos momentos, en esta vigilia, en estos momentos de devoción y comunión con Dios, estarán pasando las peores batallas de su vida. Pero aquí está bien claro, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la Biblia en el Salmo 103, terminamos con esto, el tiempo avanza, dice el Salmo 103, lo siguiente, en el versículo 4 del Salmo 103 y el versículo 5, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores
y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si esta hora usted está pasando por una batalla similar a la que hemos hablado, si usted ha perdido fuerza, si usted se ha desconectado, porque de todo hay en la viña del Señor, alguno quizás se perdió en el camino, hoy es tiempo de volver, como el hijo pródigo, que valientemente dijo y reconoció sus errores, dijo, iré a mi padre, le voy a pedir perdón al cielo y a él, y si ya no me toma en cuenta, pues ni modo. Pero esa es la misericordia, ese hijo fue recibido. El momento en que usted quiera volver, el Señor lo recibe con sus brazos abiertos. Le invito a que continúe con nosotros. En unos instantes regresamos para llenarnos de Dios a través de su Espíritu, para fortalecernos a través de la oración. Regresamos. Creo yo que la mayor bendición suya y mía es que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y a pesar de todas las cosas, a pesar de que quizás usted no vea alguna salida, a pesar de que esa persona le ha dicho que no lo ama más, a pesar de que usted ya buscó empleo una y otra vez y al parecer como que no hay respuesta, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos muestre una vez más su poder, su misericordia. Es tiempo de recibir los milagros. No han pasado de moda. Los milagros de Dios siguen vigentes. Padre bendito, gracias, porque hasta acá, Señor, reconocemos que nuestros hermanos y hermanas han hecho un esfuerzo, Señor, quizás de no dormir, de no poder estar quizás con la familia, para poder, Señor, buscar tu presencia, buscar, Señor, estos minutos de refrigerio espiritual, para renovar nuestra fuerza, para tomar, Señor, ese vuelo como las águilas. Sabemos, mi Dios, que aquí hay muchas personas, Señor, batallando con situaciones personales, situaciones sentimentales, y queremos orar por esas situaciones. Padre, sabemos que solo tú puedes sanar esos corazones, esas depresiones, esas personas que hoy, Señor, quizás lo que más anhelan es la muerte. Pero sabemos, Padre, que hasta allí vas a llegar tú, Señor, porque pedimos que te manifiestes, que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones en esta hora, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora, Dios mío, donde mis hermanos nos sintonizan en los diferentes lugares del mundo. Padre, sabemos que solo tú puedes cambiar nuestro lamento en gozo, en alegría. Sabemos, Señor, el dolor de esa persona de haber perdido un ser querido. Sabemos que no es fácil. Muchos han acudido al alcohol, han acudido a los vicios para tratar, Señor, de olvidar su dolor. Tú sabes, Señor, cuántos niños hoy están en peligro de muerte. Están en peligro de ser reclutados, Señor, por fuerzas oscuras para la maldad. No permita, Jesús. No permita, Señor, que tus hijos, que esas familias que han sido agredidas, Señor, por la violencia en nuestro país, sigan dañando más a tus hijos. Queremos suplicar, Señor, por esas familias que viven en lugares difíciles, donde la maldad, Señor, cada día ha hecho sufrir más a familias. Reconocemos, mi Dios, que familias, colonias han tenido que desocupar sus hogares que tanto costó. Pero en esta hora, mi Dios, sabemos que eres un Dios de justicia. Sabemos que tú, Señor, has pedido que llevemos nuestras cargas a ti. Tú has dicho, Señor, que todo aquel que está cargado y trabajado, venga a ti. Y ahora, mi Dios, acudimos a ti, Señor, suplicándote que tú obres en esas personas, Señor, que han sido amenazados, que les han dado días para poder abandonar sus hogares. Padre, aquí estamos una vez más, rogándote por esas oportunidades para mis hermanos que han pedido, Señor, un traslado de trabajo por la misma violencia. Hay personas, mi Dios, que a través de esas amenazas han tenido que abandonar sus lugares de trabajo. Sabemos, mi Dios, que solo tú nos puedes ayudar.
Habrán personas que están en un callejón sin salida, Dios. ¿Qué decisión tomar? Pedimos que tú, Señor, te manifiestes. Que tu Espíritu hoy, Señor, pueda darnos la guía que necesitamos para tomar una decisión acertada. No queremos equivocarnos, Señor. No queremos fracasar. Muchos estamos cansados, estamos hartos del fracaso. No queremos volver a cometer los mismos errores. Habrá mujeres, Señor, que llevan 1 o 2 hogares, pero no quieren más fracaso. Pedimos que les ayudes. Pedimos que tú, Señor, des una solución, una salida a esos conflictos familiares. Padre, sabemos que solo tú tienes el control de todo. Y por eso apelamos, Señor, a tu misericordia. Por eso apelamos a tu fuerza, a tu poder. Aquí estamos, Señor, una vez más, intercediendo por esas personas turbadas, por esas personas que han caído, Señor, en esa situación difícil, de esa drogadicción, que no pueden dormir sin esas pastillas, sin esos medicamentos. Tú sabes, Señor, el insomnio de muchas personas por las deudas. Aquí estamos, Jesús, creyendo una vez más, Señor, que tu Espíritu nos sustenta, que tu Espíritu, Señor, nos alienta, que tu Espíritu nos fortalece y que en esta hora también, Señor, nos va a dar paz. Necesitamos esa paz, mi Dios. Tú sabes, Señor, cuánto dolor hay en el corazón de muchas personas, Señor, que lo perdieron todo, que hicieron una mala inversión y ahora les ha tocado, les va a tocar, Señor, que pagar y no hay recurso, no hay de dónde tomar. No hay de dónde tomar, Señor, dinero para poder solventar esas deudas. Pero sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, capaz de todo. Y ahora, mi Dios, en el nombre glorioso de Jesús, declaramos, Señor, que ese problema de salud, esa enfermedad, Señor, que nos ha perjudicado tanto, ese cáncer terrible, Señor, que hoy tiene sometidas a muchas mujeres, ese cáncer, Señor, que para muchos no tiene solución. Para muchos, Señor, quizás es cuestión de días, es cuestión de horas. Pero sabemos, Padre, que tú siempre llegas a tiempo para tus hijos. Tú nunca te equivocas. Tú siempre tienes el control. Y a pesar de que esa batalla, Señor, parece perdida para muchos, muy pronto vamos a dar testimonio, Señor. Que esos tejidos, mi Dios, son nuevos. Que ese corazón está completamente limpio, Dios. Que ese problema, Señor, en esos riñones, en esos hígado, en esos pulmones, tú lo has sanado. Padre, nunca más vamos a depender, Señor, de una quimioterapia. Nunca más, Señor, permitas que ese cuerpo de tu hija, Señor, de tu hijo que hoy está siendo lastimado en ese hospital, no permitas, Jesús. No lo permitas, mi Dios. Levanta a esa mujer, levanta a ese hombre, Señor, que de alguna manera está parapléjico, que ahora, Señor, quizás no puede caminar. Levanta, Señor, a ese niño. Sabemos, Señor, que para muchos, mi Dios, es difícil poder seguir con ese tratamiento. Pero sabemos, Jesús, que por tu llaga somos curados. Y en esta hora, mi Dios, rogamos para que tú puedas obrar sanando esa diabetes, esas enfermedades, Señor, difícil, fibromialgia, esas enfermedades difíciles, Señor, esa obstrucción pulmonar, esas infecciones en las vías urinarias. Padre, tú sabes cuánto hemos orado por muchos de tus hijos y muchas de tus hijas. Nuestra hermana Esmeralda de Onofre, Señor. Sabemos, Padre, que esa mala praxis médica
va a certificar que tu poder es lo más grande que hay. Y en esa columna, Señor, en esos nervios, en esos tendones, tú estás metiendo mano, Jesús. Tú sabes, mi Dios, cuánto dolor, cuánto sufrimiento en tu hija. Tú sabes, Señor, cuánto sufrimiento en nuestra hermana, la doctora Diana de Oquelí, Señor. Tú sabes cuánto sufrimiento, Dios, en la vida de tu siervo, el pastor Juan Carlos Aguilar. Tú sabes, Señor, lo difícil que toca, Señor, vivir con esa enfermedad, la esposa del pastor Walter. Señor, rogamos por la salud de la esposa de nuestro pastor Walter Sandoval. Sabemos, mi Dios, que tus propósitos muchas veces no los entendemos. No entendemos. Mi Dios, sabemos que hay muchas personas a las cuales podríamos mencionar sus nombres, sus apellidos. Pero sabemos, Padre, que tú conoces cada uno de los corazones de mis hermanos y mis hermanas, por las cuales hoy intercedemos, Señor, por la cual hoy rogamos, por la cual hoy suplicamos, porque sabemos que solo tú lo puedes hacer. Padre, cuando los médicos no dan una alternativa, no dan, Señor, la esperanza para esa familia, sabemos que tú siempre puedes. Tú eres capaz, Jesús. Tú eres capaz, mi Dios, de darnos esa salud que tanto necesitamos para nuestros hermanos con problemas bronquiales, de asmas. Padre, una vez más en el nombre de Jesús, manifiéstate. Una vez más, Señor, trae sanidad al corazón de esa persona, mi Dios, que de alguna manera padeció en su niñez, padeció, Señor, un abuso, que fue víctima de un asalto y ahora, Señor, esos temores se han apoderado de ese corazón. Hay personas, mi Dios, que por mucho tiempo fueron personas normales y ahora esa esquizofrenia, Señor, ese problema, esas convulsiones le han robado la alegría, Señor. Perdieron el brillo de esa juventud y ahora, Señor, se debaten entre la vida y la muerte. Pero aquí estamos, Señor, creyendo en que tú eres vida, Jesús. Tu palabra dice que tú eres vida y vida en abundancia. Señor, una vez más, levántanos. Levanta esa persona, Señor, que quizás, mi Dios, hoy está esperando un milagro, Señor, sobre una situación, sobre una petición especial. Tú sabes, Señor, cuántos de mis hermanos han rogado, mi Dios, por esa documentación para que tú, Señor, les favorezcas. Pero sabemos, mi Dios, que en esta nueva semana habrá respuesta. Sabemos que en esta nueva semana, Señor, tú has obrado, Señor. Padre, no podemos mencionar todos los nombres, apellidos de mis hermanos, todas las personas que nos han llamado, Señor, pero tú las conoces. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa pueda, Señor, darnos cada una, Señor, de nuestras peticiones. Que esa respuesta, Señor, pueda ser una realidad. Que ese nuevo trabajo, mi Dios, pueda testificar que tu poder, Señor, es lo más grande para tus hijos. Gracias por ese empleo. Gracias, Señor, porque sabemos que de esa situación financiera salimos. Porque tu misericordia una vez más, Señor, se inclina para tus hijos. Porque una vez más, Señor, esa producción de esa fábrica, de ese negocio, sabemos que es una realidad. Gracias por esos nuevos clientes. Gracias, Señor, por esas nuevas licitaciones para mis hermanos. Gracias porque esa situación difícil, Señor, ha sido superada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, cada una de nuestras peticiones. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos y hermanas, gracias una vez más a usted por su fiel sintonía. Gracias por estar con nosotros a esta hora, donde estamos y seguimos con mucho más de Jesús para usted en esta 13ª vigilia al aire. Que Dios le bendiga hoy y siempre. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. A partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico soynuevo@tabernaculo.net. Será un gusto atenderte.